a hablar acerca de una de las bacterias patógenas de Neisseria, que sería Neisseria gonorrhoeae. La otra bacteria patógena es Neisseria meningitidis, pero en este caso nosotros abordaremos Neisseria gonorrhoeae. Empezamos por sus características. Son cocos gram negativos que están presentes de forma típica en pares. Estos están achatados en sus polos opuestos, lo que les da una forma de grano de café. No son móviles, no producen esporas, no son ácido resistentes. En relación a su pared celular, estos tienen una pared celular clásica de bacterias gram negativas. Esta está formada por una capa de peptidoglucano y una capa externa de glucolípidos con proteínas. La estructura de Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae es igual, tienen la misma estructura, excepto que Neisseria meningitidis tiene una cápsula externa, lo que la hace diferente. Los gonococos de Neisseria gonorrhoeae son más difíciles de desarrollar o de hacer que se desarrollen de forma adecuada, lo que produce que estos, para su desarrollo y su cultivo, sea más difícil tenerlos y no se producen en agar sangre, sino que van a crecer de forma más adecuada en un agar chocolate o en un agar del Martin Lewis, lo que hace que tengan un desarrollo adecuado. Todas las bacterias del género Neisseria son oxidasas positivas, ya que esta, al hacer una prueba de redox, va a dar positivo, lo que nos va a indicar que posee el citocromo C oxidasa, lo que hace que esta bacteria produzca energía o pueda producir energía a partir de la reducción de oxígeno en una cadena transportadora de electrones. Van a tener pelos, va a tener unas proteínas de membrana externa y lipooligosacáridos. De acuerdo a sus proteínas de membrana externa, presenta 3 tipos y vamos a decir o describir cuáles son las que tiene esta bacteria. Sus proteínas de membrana externa asociadas con proteínas de adherencia son las proteínas 2U, OPA, que significa OPA, opaco, y esta va a tener 12 variantes. Las porinas, pues va a tener porinas A y porinas B. Las proteínas asociadas a bloqueo AB, estas van a ser proteínas 3. Y la última característica que vamos a hablar es su tipo de transmisión. Su tipo de transmisión se va a dar por una vía de contacto sexual o por mucosas. Y esto sería todo de acuerdo a las características. El siguiente tema que abordaremos va a ser las enfermedades. Ahora vamos a hablar sobre las enfermedades provocadas por esta bacteria. Como inicio vamos a hablar de la gonorrea genital. Esta va a tener un amplio espectro clínico entre hombres y mujeres. El espectro va a variar, que en el hombre el sitio principal de infección va a ser la uretra. Este va a presentar síntomas de 2 a 7 días después de la infección. Sus síntomas son disuria y secreción uretral. Se puede dar una extensión de la infección
hacia el epidídimo y la próstata, provocando epididimitis y prostatitis. Pero estos van a ser en ocasiones aisladas, son poco comunes. En la mujer, su sitio principal de infección va a ser el endocérvix. Sus síntomas van a ser disuria, aumento en las micciones, dolor abdominal y cambios en la menstruación. Las principales infecciones van a ser cervicitis y uretritis. En la uretritis va a iniciar de forma brusca con disuria y secreciones de forma mucoide y viscosa, pasando a las 12 horas a hacer una secreción purulenta y aumentando en cantidad. Va a provocarnos lo que son los síntomas de disuria y retención de orina, así como hematuria y dolor abdominal. En la cervicitis vamos a tener o no tener en la mayoría de los casos síntomas. Esta va a ser normalmente asintomática, pero cuando tiene síntomas o hay presencia de síntomas, pueden ser como cambios en la menstruación, dolor abdominal, disuria, aumento en las micciones y flujo transvaginal. Esto puede provocar aborto o embarazos prematuros. La vulvovaginitis va a ser más común en mujeres adolescentes que en mujeres adultas, ya que en las mujeres adultas esta va a ser mucho más resistente a infecciones. Ahora hablaremos de gonorrea rectal. La gonorrea rectal es producida en ambos sexos por Neisseria gonorrhoeae, lo que va a hacer que esta enfermedad se dé por la relación sexual rectal, produciendo los siguientes síntomas, que son dolor al defecar, producción de pus y ardor. En la siguiente enfermedad, que es gonorrea faríngea, se transmite al tener sexo orogenital, lo que nos va a producir síntomas de irritación faríngea y adenitis cervical, que va a ser la inflamación de los ganglios en la región del cuello. Esta puede ser asintomática o presentar los síntomas que acabamos de mencionar. Ahora hablaremos de conjuntivitis. La conjuntivitis es otra enfermedad que puede ser causada por Neisseria gonorrhoeae. Esta se va a dar por la inoculación de gonococos en la conjuntiva, causando una conjuntivitis grave, aguda o purulenta. La infección se puede dar a cualquier edad, pero la más seria o grave sería la oftalmia neonatal gonocócica. Esta se va a dar porque la mamá infectada va a transmitir la infección al niño durante su nacimiento. Antes esta infección era muy fuerte o muy grave, ya que causaba ceguera, pero ahora se puede tratar y prevenir con el uso de gotas y ungüentos oftálmicos tópicos, que serían nitrato de plata, tetraciclina y eritromicina. Ahora vamos a comentar lo que causa la Neisseria gonorrhoeae en la enfermedad inflamatoria pélvica. Esta se va a presentar en mujeres en unas cifras del 10 al 20% en estas mujeres con gonorrea. Sus signos son fiebre, sensibilidad anexial, leucocitosis con o sin síntomas locales, dolor en el vientre bajo, que se va a dar de forma bilateral, o sea en ambos lados del vientre,
Esto va a ser causado ya que la propagación del organismo hacia las trompas de falopio nos va a causar una salpingitis y hacia la cavidad pélvica nos va a causar una peritonitis y abscesos pélvicos. Sus complicaciones más serias van a ser infertilidad y embarazos ectópicos, ya que la cicatrización en las trompas los va a provocar. Para concluir, la infección gonocócica diseminada. Cualquiera de las infecciones locales de gonorrea y infección gonocócica diseminada pueden darnos o conducir a una bacteremia. La bacteremia, o en su fase de bacteremia, se van a dar los signos de fiebre, poliartralgia migratoria y erupciones cutáneas. La bacteremia nos puede conducir a infecciones metastáticas como lo son meningitis y endocarditis, pero la más común es la artritis purulenta, que esta va a afectar a las articulaciones de mayor tamaño, como lo son las de las rodillas y los codos. Continuamos con lo que va a ser su hábitat. El hábitat va a ser normalmente el tracto urogenital. El nombre se va a dar en la uretra y en mujeres en el endocérvix. En menor medida se va a presentar en ojos, cavidad oral, nasofaringe y en ano. Su transmisión es principalmente por contacto sexual y en menor medida durante el parto y la lactancia. Bueno, ahora vamos a hablar de patogénesis. Iniciamos por lo que es adherencia e invasión. Esta se va a dar porque, como sabemos, los gonococos no son habitantes normales en la flora respiratoria o genital. Cuando se introducen a una superficie mucosa por medio de un individuo infectado, por ligandos de adherencia como son las proteínas OPA y los pelos, permiten la adhesión inicial a los receptores que van a ser el receptor CD46, CD66 integrinas, que estos van a fijarlos sobre células epiteliales no ciliadas. La adherencia inicial está dada por proteínas o más bien por pelos, que estos van a permitir el desplazamiento de la bacteria a lo largo de toda la superficie celular, que va a ser la célula hospedadora, para después una proteína OPA fijarlos, y gracias a esto después una proteína de membrana externa, que sería en este caso las porinas A, van a permitir que se realice una cascada de señalización, lo que ocurre un proceso enzimático dentro de la célula hospedadora que va a llevar a que esta célula hospedadora fagocite a la bacteria y rodee con sus microvellosidades a la bacteria y la introduzca hacia el interior de ella, lo que hará que la bacteria, una vez dentro de la célula hospedadora, trate de formar de manera activa dentro de ella. Entonces inicia una transitosis, lo que la va a llevar hacia el exterior de la célula a través de la membrana basal para llegar a la submucosa. Lo siguiente es la supervivencia en la submucosa. El gonococo tiene que resistir a las defensas del hospedador o a las defensas que pudo haber ganado el hospedador de una infección anterior. Esto va a hacer que el gonococo en la submucosa se sienta de una forma robusto y fuerte o resistente, porque va a jugar con múltiples factores que lo van a favorecer. Por ejemplo, factor 1 sería que va a crear una cápsula gracias a la fijación del ácido ciálico del hospedador
a sus oligosacáridos. El gonococo no tiene una cápsula como el meningococo, entonces al verse de una manera desfavorecido, pues él tiene esa forma de defensa, va a crear esa cápsula para protegerse. Otra parte que puede favorecerlos es que los factores de superficie como los pelos y las proteínas OPA van a jugar a su favor, ya que van a interferir con la fagocitosis efectiva de los fagocitos. Entonces también en esa parte pues, se les van a escapar. Si un fagocito los llega, ahora sí que a comérselo, a fagocitarlo, van a usar otro medio de defensa que sería la muerte por oxidación. Van a hacer una producción de catalasa y de uno de los sistemas de defensa antioxidante para que esto sea difícil o van a luchar a su destrucción. Entonces esto va a hacer que la supervivencia prolongada de los gonococos sea muy buena en mucosas y submucosas. En cuanto a su diseminación y propagación, las bacterias de Neisseria gonorrhoeae tienden a permanecer estáticas o localizadas en un solo lugar, como las estructuras genitales. Esto provoca inflamación y daños locales, facilitando su continua transmisión venérea. Como unidad infecciosa principal se puede decir que la secreción purulenta es la que propaga o disemina la bacteria, principalmente porque en ella contiene múltiples gonococos o agrupaciones de gonococos pegados por proteínas OPA, que estos lo van a mantener fijos. Entonces se va a permitir la propagación hacia otras estructuras. Es posible que la infección se disemine a estructuras más profundas mediante la extensión progresiva a las células mucosas y epiteliales glandulares adyacentes, que esto va a hacer que se vaya cambiando de zona a zona. En cuanto al diagnóstico, se usan dos métodos: el frotis de Gram y la detección directa. Pero el frotis de Gram solo va a ser aceptable en varones, ya que en los varones es 95% sensible y específico en pacientes asintomáticos. En mujeres es solo del 50 al 70% sensible, y en su especificidad es complicada, ya que en ellas la presencia de otras bacterias en la microbiota genital, esto hace que sea más difícil diferenciar una bacteria de otra, lo que lo complica. Y en la mujer no se recomienda que solo te quedes con el diagnóstico que hiciste con un frotis de Gram, sino vayas a otro método. Y en la detección directa se usan métodos de inmunoensayo o de hibridación de ácidos nucleicos. Estos detectan gonococos en muestras genitales y de orina sin necesidad de un cultivo, ya que en los cultivos tienes que tener mucha capacidad para reconocer a la bacteria de unas de otras, y aparte saber en dónde tomar la muestra para que tengas un resultado con un mayor margen de acierto. Y en cuanto a la prevención, se recomienda que tengamos relaciones sexuales de forma más segura, que evitemos el tener múltiples contactos sexuales o relaciones casuales de manera sin protección o de forma irresponsable, ya que esto nos va a ocasionar que tengamos un mayor índice de probabilidad de que nos infectemos por esta bacteria.
Este, para prevenirlo se recomienda también el uso constante y adecuado de preservativos. Y esto también tiene que ver porque muchas veces el tener relaciones casuales implica algo de que más el momento y no usar algo el cerebro para buscar la forma más adecuada de tenerlas y evitar el transmitir y el infectar. Por eso es recomendable también mucho el uso de condón, porque este nos va a evitar o va a aislar el contacto con fluidos y nos va a evitar que tengamos esta transmisión y contagio de lo que sería Neisseria gonorrhoeae. Esto sería todo y muchas gracias por su atención.